Bueno, y entramos al tema de la doble predestinación. Dios predestina a algunos para salvación y entonces predestina a otros para perdición. ¡Qué torta! Uno podría ver esto desde dos perspectivas. Podría verlo, voy a ir explicándoselas conforme, para no ir leyendo ahí, desde una perspectiva de doble predestinación positiva. Eso es, Dios predestina, hace, actúa, pone en el ser humano, cambia corazones para salvación. Y a los otros, al otro grupo de perdición, agarra, pone el corazón, le mete pecado y los provoca a hacer el mal, para que se pierdan. Eso es predestinación positiva o activa, como quiera que se diga. Pero eso pondría a Dios a ser el autor del mal. Le metió mal y pecado a la gente para que la gente se pierda el propio, ¿verdad? La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña la posición positiva, negativa o activa, pasiva, como quieran llamarle, que dice así: Dios interviene activamente en aquellos que, sigamos utilizando el término indulto, en aquellos que va a indultar, mientras que a los otros los deja ser. No les hace nada, solo los deja ser como son. No hay necesidad alguna de intervenir en el ser humano para que se pierda. El ser humano se pierde solo. Pero tenemos un problema aquí. Allá en el libro del Éxodo, Dios dice, cuando le dijo a Moisés que va a ir a hacer todas las cosas y que va a ir a liberar a su pueblo y tal, Dios dice: yo endureceré el corazón del faraón. Dice uno, qué torta, ahí se intervino en el faraón. Y en realidad uno podría conectar esto con Romanos capítulo 1, con los juicios de Dios. Los juicios de Dios tienen varias maneras. A lo largo de las Escrituras podemos ver los juicios de Dios, uno de los cuales es retirar de algunas personas lo que en teología se llama la gracia común. La gracia común es la que Dios imparte a todas las personas. Hace que salga el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Y además hay un poder de Dios dentro de su gracia común que nos retiene a nosotros en nuestra maldad. No nos hace ser todo lo malo que podríamos ser. Y uno dice, ajá. Bueno, yo que me siento a ver series con Lore en Netflix, a veces vemos un chavalo bien malo haciendo algo. Y Lore y yo volvemos y decimos, ojalá lo agarren y lo descuarticen, lo saquen, no lo maten, lo pongan a sufrir, qué tipo más malo. Ahí está haciendo nosotros nuestra maldad. ¿Cómo deseamos eso? Aunque sea una serie. Bueno, Dios a veces, en su juicio, retira esa gracia común. Al faraón se la retiró, por eso le endureció el corazón. Solo le retira, no la provoca, solo la retira. Adolfo Hitler le retiró la gracia común, no lo retuvo. A Joseph Stalin y a los malos de la historia, llamémosle así, él retiró su gracia común. Porque hay un propósito divino detrás. Él no tiene que provocar pecado en nosotros. Viera que nosotros somos bien arrechos en pecar. No hace falta. No hace falta que produzca eso. Por tanto, dice Apocalipsis 22:11, el último capítulo de la Biblia: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios no te va a provocar pecar, solo te va a dejar ser. Y voy a permitirme hablarles de cuando Dios retira su gracia común. En el primer, bueno, tal vez no fue el primer siglo, fue el siglo primero antes de Cristo y los otros 4 posteriores, Roma se volvió un relajo. Y todo el imperio romano, que no estamos hablando solo de Roma, sino de Grecia y allá por los lados de Palestina y todo el norte de África y todo eso, se volvió gente muy inmoral. Pero primero
empezaron por suprimir la verdad. Al suprimir la verdad, Dios retiró su gracia común. Al retirar la gracia común, los entregó a que ellos fueran como eran. No hacía falta hacerles nada. Y vamos a leer lo que escribió Pablo en el primer siglo y vamos a decir, pero eso es hoy en día también. Veamos qué dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Primero, pasiones vergonzosas, el sexo libre antes del matrimonio y todas estas cosas. Segundo, no solo eso, sino que avanza hacia un homosexualismo de los dos sexos. Vea lo que dice. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sencillamente los entregó. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados, oigan esta descripción, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Como que está describiendo la sociedad de hoy, ¿verdad? Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué clase de menú? Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y agregándole a esto, y las hacen leyes. Esta es una fotografía del mundo de hoy, donde estamos viendo el juicio de Dios, dejándonos ser, entregándonos a como somos. Dios, sin embargo, muestra misericordia a los elegidos, obrando fe en sus corazones. Administra justicia en los reprobados, dejándolos en sus propios pecados. Como decíamos antes, del conjunto total de pecadores, a unos les administra justicia y a otros gracia, a nadie injusticia. Pero como Él es justo, absolutamente toda falta o todo pecado tiene que ser castigado. Si no, no sería una justicia perfecta. Y por tanto, a nosotros, su iglesia, a los elegidos, Cristo en la cruz pagó por cada uno de nuestros pecados. No hay uno solo de los pecados nuestros que Cristo no haya pagado por él. Entendamos el sacrificio y el dolor del ser más santo y perfecto que ha puesto los pies sobre la tierra cuando se le atribuyó el castigo de cada pecado de aquellos que había de salvar a lo largo de la historia, incluyendo los nuestros pasados, presentes y futuros. No quedó un pecado nuestro que Cristo no haya pagado en esa cruz. Y a los condenados, cada uno, en el juicio final, que está en Apocalipsis 20, va a rendir cuenta de su pecado y va a ser condenado, y ese pecado también va a ser condenado. No hay un solo pecado que quede libre. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió esa muerte por nosotros, y en el final de los tiempos, esa separación, y en el final de los tiempos, los condenados la van a sufrir también. Y por tanto, a los elegidos les dio gracia. Eso no quiere decir que los pecados no fueron pagados por Cristo.
y a los condenados les dio justicia, por lo cual van a pagar por sus propios pecados.